Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Cintia. Buenas tardes, profe. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Que nos escuchan por ahí. Bueno, vamos a comenzar. No sé si ustedes tienen alguna consulta o algo que quieran preguntar. ¿No? Igual les voy a pasar, como que ya lo hice en todos los grupos, es que revisen que estén todos en las listas. Las listas las subimos y ustedes, para poder hacer el curso, tienen que estar en la lista, ¿sí? El que hace el teórico tiene que estar en el teórico, el que hace el teórico práctico tiene que aparecer en las dos listas que nosotros subimos a plataforma. Eso por un lado, ¿sí? Si ustedes no se ven en la lista, lo primero que tienen que hacer es ir a Bedelía, a ver por qué no están en la lista. ¿Sí? Si ustedes tienen la constancia de que se inscribieron, digo, presentar todo, pero no se dejen estar. Y después que me hacían la consulta de que habían hecho registral de abogacía, el primer semestre. Es teórico, pero no les sirve para exonerar el teórico de notariado, ¿sí? O sea que lo tienen que volver a cursar, no hay otra. Por las dudas, si hay alguien que se encuentra en esa situación, digo, tiene que dar teórico y práctico. ¿Sí? ¿Se escucha, Cintia? ¿Sí? Ah, bueno. Sí, profe, la escuchamos. Hoy se cortó tantas veces y ustedes no me contestan absolutamente nada, ya pensé que se había cortado. Digo, tomen en cuenta eso, no se olviden, ¿sí? Porque si no están en la lista, no pueden hacer las pruebas. Entonces es fundamental encontrarse en la lista. Bueno, en la clase pasada habíamos terminado con el principio de publicidad, si no me equivoco, y nos quedaba el principio de inscripción, que yo les había dicho que lo leyeran, que ya lo habíamos visto, y bueno, los quiero escuchar. ¿Qué es el principio de inscripción? ¡Qué silencio! Dijimos que el principio de publicidad es el que creaba la publicidad, ¿sí? Habíamos visto que la creaba en todos los artículos que establecía cuáles eran los actos inscribibles. Y el principio de inscripción es el que materializa, ¿sí?, esa publicidad. ¿Y cómo les parece que la va a materializar la publicidad, el principio de inscripción? Ya lo vimos en función registral. Por medio de los registros. La materializa mediante el asiento registral, ¿no? Perfecto, Valeria. Sí, Juan, está bien lo que dijiste, pero todo lo que la función registral se va a hacer a través de los registros, pero el principio de inscripción, que es el que materializa la publicidad, lo hace, como dijo Valeria, a través, ¿sí?, de los asientos. Nosotros cuando vimos función registral, dentro de los actos de la función registral, teníamos el acto de inscripción, que se materializaba en el asiento, ¿sí? ¿Y qué era el asiento? ¿Qué es el asiento registral? Era ese resumen que realiza el registro de lo que se va a inscribir.
Perfecto, es un resumen que realiza el registrador que calificó ese documento del acto que se presentó a inscribir. Es fundamental que ustedes distingan quién realiza el asiento, ¿sí? Que no somos nosotros los escribanos los que realizamos el asiento. Nosotros hacemos la minuta, que es parecido, pero el registrador realiza el asiento registral. Nosotros vamos a presentar el documento con la minuta, que es un resumen del documento que se presenta a inscribir. Ustedes van a aprender a realizarlo. Esa minuta queda en el registro y es el soporte papel que le queda al registro. ¿Sí? Actualmente, ¿cómo es el asiento? Es Digital. Ahí está, es informático, ¿sí? bueno, Pasamos de una evolución de un asiento que se hacía en libros protocolos, luego se realizaba en el registro de inhibiciones, se presentaban dos documentos y se presentaban dos documentos, uno quedaba en el registro y el registro protocolizaba ese ejemplar del documento que quedaba. Luego pasamos a lo que llamamos la ficha registral. La ley 6.871 nos habla de la minuta registral y actualmente sí es informático, como ustedes decían, ese folio. ¿Sí? Ese asiento, perdón, que se va a realizar en un folio virtual. Se va a abrir, por ejemplo, por el inmueble una ficha en la computadora, ¿sí? Un folio electrónico, y ahí se va a realizar el asiento. Que el asiento, como ustedes decían, es un resumen del documento que se presenta a inscribir, es lo que queda en el registro para que después el registro pueda brindarnos información, y es la ley registral la que establece el contenido que tiene que tener el asiento. ¿Sí? Y lo vamos a ver, que el contenido del asiento está en el artículo 63 de la ley, cuando veamos el principio de especialidad. Ahí vamos a ver qué contenido tiene el asiento, qué es lo que queda en el registro. Habíamos dicho que el asiento era un documento público. Lo realizaba el registrador. ¿Y qué podía suceder en ese documento público cuando el registrador volcaba el documento al sistema informático? Podría cometer errores. Ahí está, ¿sí? Se podían cometer errores que podían ser materiales o de concepto, regulados en la ley, y dijimos que al ser un documento público, los errores solo los puede realizar un funcionario dentro del registro que esté autorizado, ¿sí? No es cualquier funcionario el que rectifica un asiento, sino el que está autorizado. Eso en cuanto, sí, a los asientos, cómo se realiza, cómo se materializa el principio de publicidad, ¿sí? Ese sería, que es cortito, el principio de inscripción. ¿Hasta aquí alguna duda? Lo vimos, me olvidé, otra cosa en el artículo 93. Siempre que nosotros tenemos que, o quede alguna duda sobre los asientos, nos vamos a remitir al artículo 93 de la ley, que lo leímos nosotros en clase, y que dice todo esto que dijimos nosotros hasta ahora. ¿Dudas que queden con respecto a este principio de inscripción, al asiento, ¿sí? Que se materializa a través del asiento, no, de la profe, por ahora. registración de ese documento en el No, registro, profe, claro. ¿no? Clarísimo. Bueno, y ahora tenemos, si no tenemos dudas, tenemos otro principio que vamos a comenzar a ver, que es un principio que es compartido por otras ramas del derecho. Si no es un principio de los que nosotros dijimos, hay principios que son propios del derecho registral y otros principios que se comparten con otras ramas del derecho. Y es el principio de legalidad. ¿Qué idea tienen ustedes
de qué es el principio de legalidad, que ya lo vieron, ¿sí? En otras ramas del derecho que han cursado. Bueno, como todo principio es orientador, ¿no?, en la materia, y también funcionan como es que se dice en la parte didáctica, en el momento de la enseñanza de esto mismo, y además marca los límites de cómo va a funcionar el hecho, por ejemplo, cuando llevamos algo a registrar, qué es lo que llevamos nosotros y qué es lo que va a ser registrador, tiene que estar dentro de los límites de lo que marca la ley. Ay, perfecto, ¿sí? Muy bien, Nicolás. Justamente, y es eso lo que vamos a ver. Es fundamental lo primero que dijiste, que se aplica al principio de publicidad, se aplica a todos los principios y la importancia de los principios de todos. No solo de legalidad, sino que ustedes van a ver que todos los principios es fundamental entenderlos porque les va a ayudar a ustedes a resolver en la clase casos concretos y en la práctica, cuando se reciban, ustedes ante una situación determinada, la van a poder resolver aplicando, ¿sí?, los principios del derecho registral, ¿sí? Como todos los principios, también nos definen cómo es el derecho registral. Y Nicolás dijo que los actos que se presentan a inscribir tienen que ser conformes a derecho, ¿sí? Y voy a ver si puedo compartir la diapositiva y no se corta, ustedes me avisan. Si no, no la... Ahora sí. Ya se la subí a plataforma. Si ven que se corta, la saco, dejo de compartir, pero así vamos siguiendo la clase. Bueno, yo les puse varias definiciones, ¿sí?, del principio de legalidad, del Yo no la veo escribano. en Eva, esta. Lo Ya que esta PPT yo no la veo en Eva, no sé si capaz Sí, que soy sí, yo que sí, no la yo- encuentro. a ver, fíjate en la parte de principios, Porque dice, ahí está el principio de legalidad, pero es un texto de... ahí tienen la- Pero más abajo está Está el abajo el otro. decreto. Ah, ya lo encontré, ya lo encontré, ya lo encontré. Ahí tienen para leer que la escribana Saltó nos permitió que escaneáramos parte del libro de ella del principio, y tienen ahí el principio de legalidad para leerlo, ¿sí? Creo que también tienen el de rogación. Después yo me voy a fijar a ver cuáles tienen, cuáles subimos. Y después tienen la diapositiva. Entonces les decía, tenemos una definición que da Barballo y otra definición que nos da Roca Sastre, que es un autor español. Roca Sastre nos dice que el principio de legalidad es el que impone que los títulos que pretendan su inscripción en el registro de la propiedad sean sometidos a un examen previo, verificación o calificación, a fin de que los libros hipotecarios solamente tengan acceso a los títulos válidos y perfectos. Por supuesto que siempre refiriéndolo al derecho hipotecario, pero y nos da lo que había dicho Nicolás, que los títulos que se pretendan inscribir, ellos lo acotan, propasarse al registro de la propiedad, sean sometidos a un examen previo a una calificación, para que ingresen, sí, tengan acceso a los títulos válidos y perfectos. Barballo dice, tratándose de actos cuyos efectos jurídicos quedan proyectados a la comunidad, hace necesario tener una garantía que esos actos están de acuerdo con la ley, pero dentro de los límites que la propia ley establece.
Se busca la coincidencia entre la legalidad del acto y las necesidades del derecho registral. También, sí, Marraya nos vuelve a decir lo mismo, que los actos que se presenten a inscribir tienen que estar de acuerdo, sí, con lo que la ley establece, con lo que el sistema y con los límites que el sistema establece. Y lo podemos resumir en el enunciado que ustedes tienen en la diapositiva siguiente, que dice: solo acceden a la publicidad registral aquellos actos que están revestidos de los requisitos formales, sustanciales y fiscales que determina la ley. ¿Y? Ustedes van a ver que para que un acto sea admitido, sea inscrito, ¿sí?, se le dé publicidad registral, hay una etapa previa en la cual es la calificación, en la cual el registrador va a estar aplicando este principio de legalidad. Va a ver que esos actos que se presentan a inscribir sean conforme a derecho, ¿sí?, de acuerdo a la normativa en materia registral. Y ustedes van a ver que hay autores que les hablan de una legalidad de adentro, sí, y legalidad de afuera. A la legalidad de afuera se refieren a la legalidad del usuario, del profesional que presenta a inscribir, ¿sí? El usuario está sometido a legalidad, porque para presentar e inscribir un documento al registro, tiene que llevarlo y cumplir determinados requisitos que le exige la ley, ¿sí? Si yo voy a otorgar una compraventa de un bien inmueble, sé que para que pueda ingresar al registro y que pueda pasar lo que es la calificación formal, instrumental, tengo que expedir una primera copia, ¿sí? Esa primera copia tiene que estar expedida para la parte a la cual beneficia la inscripción, que es para el comprador. Tiene que ir dentro de una carátula y acompañado con una minuta. Entonces, el usuario se va a someter al principio de legalidad y el registrador también. El registrador está sometido al principio de legalidad porque tiene que controlar que ese acto que se presenta a inscribir cumpla con todo lo que establece la normativa vigente. Pero también el accionar del registrador está sometido a legalidad. ¿Por qué decimos que el accionar está sometido a legalidad? Porque la ley establece límites al registrador. Cuando califica un documento, el registrador tiene límites que le impone la ley. El registrador no puede observar lo que quiera, ¿sí? Sino que hay límites que establece el artículo 65 de la ley 16871 y el registrador tiene que actuar de acuerdo a lo que establece la ley y dentro de los límites que le fija la ley. Y el principio de legalidad se concreta en la labor que realizaba el escribano, que era la calificación. ¿Y qué era la calificación? ¿Qué dijimos que era la calificación? La etapa previa a Una vez que ingresa al registro, el registrador hace como un estudio general, ¿no? No profundizado del documento. Ahí está Juan y Valeria, sí, cuando ingresa el documento, llega a manos del registrador, que dijimos que ahí comenzaba la función registral, cuando el registrador recibe, ¿sí?, ese documento, y dónde se realizaba la función registral.
En las gerencias. Ahí está, ¿sí? En las direcciones o gerencias de registro, habíamos visto, están a cargo de un director o gerente de registro, que es el que ejerce esta función registral, de la cual uno de los actos es la calificación. Y dijimos, ese director o gerente de registro, él solo no puede realizar la tarea de calificación, sino que en esa oficina tiene funcionarios técnicos que tenían que ser, ¿qué? Escribanos. Escribanos, ¿sí? Que están bajo su control, que son los que realizan esta tarea de calificación. ¿Y cómo se realizaba esta calificación? Que era el acto de conocimiento. Si en la función registral lo vimos cuando vimos el acto de conocimiento. Llega el documento, como ustedes dijeron, a manos del registrador. ¿Y qué hace? Tiene un plazo de 5 días, dice el artículo 64, para poder realizar esta calificación. ¿Y qué dijimos de ese plazo, Juan? El artículo 64, sí, que regula la parte de la calificación, dice que la calificación la tiene que hacer el escribano bajo su Responsabilidad. responsabilidad, ¿sí? O sea que cuando le llega el documento a calificar, no lo puede delegar en otro funcionario. La Carta de Buenos Aires dice, es inexcusable. Luego que recibe para calificar, ¿sí? No lo puede delegar, no se puede excusar de que no va a realizar la tarea. Y ahí la ley establece, ¿sí? Como vos decís, Juan, un plazo de 5 días que se cuentan hábiles. que se hace efectivo la tasa registral. ¿Y qué me decías? No, digo que son 5 días hábiles y que después de que pasan esos días ya no se puede. A ver, escucho a los compañeros acá. ¿Será así como dice Juan? La ley dice, Juan dijo lo que dice la ley, está perfecto. ¿Y qué les parece a ustedes? Dijimos que en la práctica demora mucho más. Eso dijimos, ¿no? Actualmente puede llegar a demorar un mes o más en calificar un documento. ¿Sí? La ley establece un plazo, le da un plazo, pero no establece una sanción. ¿Sí? No dice que se sanciona al registrador si califica fuera del plazo. Entonces, a pesar de que hay un plazo, en la práctica, ese plazo no se cumple, ¿sí? ¿Leemos el 64, Juan? Sí, profe, lo leo. Artículo 64. Calificación registral. El registrador calificará bajo su responsabilidad si el documento presentado a inscribir en su totalidad reúne las condiciones impuestas por la presente ley y demás leyes y reglamentos aplicables. ¿Perdón? No, Así que me ha hablado. Dicha no. calificación se realizará dentro del plazo de 5 días hábiles contados a partir del siguiente al día en que se haga efectivo el pago de la tasa registral en los casos que legalmente corresponda. Si no le Ahí quedamos, acá quedamos. Después vemos nosotros, el otro inciso, quedamos acá, ¿sí? Gracias. Entonces tengan presente que a pesar de que hay un plazo, el plazo generalmente no se cumple. Entonces, llega el documento. ¿Qué es lo primero que hace el registrador con ese documento? Habíamos dicho. Antes de calificarlo, antes de ver, bueno, cuál es la normativa que voy a aplicar a este acto que se presentó a inscribir. Se fija si está paga la tasa y la minuta, ¿no? Bueno, eso es fundamental, ¿sí? La tasa y la minuta, porque si no pagó abre la pantalla, no pagó la tasa, o abre el documento y no está la minuta, es causal de rechazo. Que ahora lo vamos a ver. Pero Valeria tiene la minuta y pagó la tasa. ¿Qué hace con ese documento? Antes de entrar a ver, antes de calificarlo.
Primeramente lo lee. Se fija a ver en qué normativa es aplicable, ¿no? Creo que era esa Ahí está, pero primero lo que dice Sheila, ¿sí? Lo lee. Sí, El claro. acto de conocimiento, vimos que generalmente se separan dos instancias. Una que es que dice, bueno, va a aprender el documento, ¿sí? Y luego la calificación. Lo primero es la lectura, tomar conocimiento de cuál es el acto que se presenta, ¿sí? ¿Cuál es el acto que contiene ese documento? Ver si es una compraventa, yo les decía, si es una compraventa de un bien común, de una unidad de propiedad horizontal, de un bien rural, ¿sí? Luego que lo lee, va a ver la normativa que se le aplica a ese caso, ¿sí? Ahí verá si es una compraventa de una unidad de propiedad horizontal, por cuál ley se incorporó, ¿sí? Y ve la normativa que se le aplica a ese caso en particular. Y ahí es donde comienza la calificación. Cuando califica el documento, lo califica desde 3 puntos de vista: formal, sustancial y fiscal. Y esos 3 tipos de calificación están establecidos en el artículo 65 de la ley 16.871. El artículo, sí, 65, es el que le fija los límites al registrador. Cuando decimos, bueno, el registrador está sometido a legalidad porque tiene límites, ahí hay que ir al artículo 65. Estos son los límites que la ley le impone al registrador. Y el artículo 65 dice, límites de la calificación. No podrá admitirse la inscripción definitiva de los actos, negocios jurídicos y decisiones de las autoridades competentes. Y hace una numeración. Si no podrá admitirse una inscripción definitiva, ¿cómo les parece que va a ser la inscripción de esos actos que empieza a enumerar? Provisoria. Ahí está, ¿sí? Va a tomar el documento, lo va a calificar dentro de los límites que establece, y si el documento carece, sí, de los datos que dice, lo va a inscribir en forma provisoria. En la calificación formal, analiza, sí, la forma de ese documento que se presentó a inscribir, y ustedes después lo van a ver en la parte práctica, que se divide y controla requisitos formales instrumentales y también requisitos formales registrales. Formales instrumentales es en cuanto al instrumento sí que se presenta a inscribir, que cumpla con todas las solemnidades que tiene que tener. Decíamos, si se presenta una compra-venta, se tiene que otorgar en una escritura pública y ustedes van a expedir la primera copia de la escritura pública de compra-venta para la parte que beneficia la inscripción, que es para el comprador. Entonces va a controlar, ¿sí?, esos requisitos formales instrumentales. Va a ver también que esa escritura pública contenga toda la estructura que ustedes vieron de la escritura, que tenga la referencia, que tenga la lectura, el otorgamiento y suscripción. Si fuera un acto que proviene de la esfera judicial, también van a ver y va a controlar que se cumpla con las formalidades, ¿sí? Si es un oficio, va a tener que ingresar por duplicado. Luego que de la parte instrumental, dijimos que también, desde el punto de vista del derecho registral,
establece determinadas, la ley registral establece determinadas formalidades que tienen que contener los documentos. Y el registrador va a controlar lo que ustedes decían, ¿sí? Que se presente dentro de una carátula, porque la ley registral establece que todo documento que se presente a inscribir tiene que ir dentro de una carátula, como decía Sheila, sí, con la minuta correspondiente, y si no fuera con la minuta, un doble ejemplar en los casos que provienen de la esfera judicial, un doble ejemplar del documento. También va a controlar todos los requisitos, por ejemplo, que ustedes vamos a ver cuando veamos el principio de matriculación, exige la ley en el artículo 9 que tienen que contener el documento para que ese bien o esa persona abra matrícula. Todo eso lo va a controlar el tracto sucesivo. Todos son requisitos registrales que el registrador tiene que controlar. Y esta calificación formal, instrumental y registral. Si ustedes van al artículo 65, ¿en qué numerales la encontramos? N4, A ver. dice, cuando los instrumentos que los contengan no reúnan los requisitos formales propios necesarios para su validez, en esa parte. Ahí estaríamos hablando, ¿sí?, de una calificación formal instrumental, ¿sí?, cuando el instrumento no contenga los requisitos propios y necesarios para la validez. Como dijimos, en la compra-venta, sí, otorgarlo en escritura pública y presentar la primera copia del registro. ¿Qué más? El primero también, ¿no? Porque dice Ya. cuando no contengan los datos que según las leyes y los reglamentos deban apartarse a los efectos de la publicidad registral. O sea, si no tiene los datos necesarios, yo qué sé, la compraventa de las partes, lo veo por ese lado. Ahí está, ¿sí? Cuando no tengan los datos necesarios, que según las leyes y reglamentos deben aportarse a los efectos de la publicidad registral. Y podrían ser, como dijimos, ustedes van a ver que después, cuando veamos al principio de matriculación, hay que aportar elementos del bien que ustedes lo están viendo ahora en la parte de descripción y deslinde. Todos esos datos del bien y de las personas tienen que surgir del documento que ustedes están presentando a inscribir. Y el registro los controla, ¿sí? Entonces, el 1 es una calificación formal e instrumental. El 4 es un tipo de calificación formal, ¿sí?, registral. Y luego está la calificación sustancial. Acá en la calificación sustancial, el registrador va, ¿sí?, al fondo del acto o negocio jurídico que está calificando. Pero, ¿Sería el 2? ¿lo qué? Si sería el 2, sí, perfecto, no sé quién lo dijo. Sí, Ah, se me bloquea, pero sería el inciso número 2. perfecto, ¿sí? Y en el fondo también tiene límites, que decíamos, no puede calificar o inscribir en forma provisoria lo que quiera, sino que la ley te está fijando en este artículo 65 el 2. Y como dijo la compañera, el 2 dice, los que no se admitirán, sí, a inscripción definitiva, los que sean absolutamente nulos, siempre que la nulidad resulte del propio documento. ¿Sí? Está calificando un documento y le surge del propio documento una nulidad absoluta. Ahí, Ahí, profesora, una compraventa entre cónyuges, ponele, que presenten a inscribir. perfecto. Ahí, Sheila, cuando toma el documento, la compraventa va a ver en la comparecencia que comparece, sí,
A casado con B, y que es el enajenante, y adquiere B casado con A, ¿sí? Entonces, cuando califica, del propio documento ya le surge que hay una nulidad absoluta. Entonces, nulidad absoluta. Surge del documento, lo inscribe en forma ¿cómo lo inscribe? Si es absoluta, ¿Provisoria? igual lo escribe provisoria. Si es absoluta, leemos el 65, ¿sí? La parte cuando comienza, y dice que la inscripción es provisoria, ¿sí? Entonces, nulidad absoluta. Surge del documento, inscripción provisoria. Siempre se tiende a darle la posibilidad a que el interesado se presente al registro, ¿sí? Por supuesto, si es una nulidad absoluta, en ese plazo de 150 días que dijimos que tiene para levantar la observación, la nulidad absoluta no la va a poder levantar la observación. Pero la ley dice que cuando es una nulidad absoluta y surge del documento, inscribe en forma provisoria. Si fuera una nulidad relativa, ¿sí?, que se puede subsanar con el transcurso del tiempo, por ejemplo, vende un menor y falta la veña. En una compraventa adquiere un menor y no está representado por los padres. Ahí, en esos casos, como es subsanable por el transcurso del tiempo, por más que lo detecte, lo va a inscribir en forma definitiva. O sea, nulidad relativa, lo inscribe en forma definitiva. Y Profe, también, sí, una consulta. En caso de una nulidad absoluta, yo que sé, una compra-venta entre cónyuges, ¿igual lo inscribe? lo inscribe en forma provisoria. Porque las causales de rechazo, Sí. no suena grosero, decimos, bueno, rechaza porque falta la tasa, ¿no? Y que es algo de menor jerarquía, ¿no? De política legislativa, falta la tasa y hay una nulidad y lo inscribe igual. Siempre se va a tender a inscribir el documento en forma provisoria. Y acá la ley lo establece, acá le fija límites. Y el registrador lo tiene que cumplir. O sea que él va a calificar, va a ver que hay una nulidad absoluta y que surge del documento y lo inscribe en forma provisoria. Y lo que les decía, es imposible que el interesado se pueda, salvo que hubiera algún error o algo, que se pueda presentar dentro de los 150 días y levante la observación, ¿sí? Ese documento o lo retirará por un mecanismo que vamos a ver, que está en el artículo 86, que se llama desistimiento, lo retirará del registro o esperará los 150 días que caduque la inscripción y va al registro y lo retira. Pero aunque suene, que suena, digo, yo sé que les cuesta, por eso recalco, sí, nulidad absoluta, surge del documento, inscribe en forma provisoria. Nulidad relativa, inscribe en forma definitiva cuando lo está calificando. Y puede ser una nulidad absoluta y que no surja del documento. Si vamos a pensar, vamos a hacer como un caso de laboratorio, se presenta una compra-venta y el vendedor es una persona incapaz. Y el registrador tiene conocimiento, conoce a esa persona que está vendiendo, ¿sí? Sabe que es una persona que ha sido declarada incapaz, o sea que la compra-venta es absolutamente nula, pero la ley dice que solo puede observar la nulidad absoluta que surja del documento. O sea que esa nulidad absoluta que no surge del documento, no la puede observar y tiene que inscribir en forma definitiva esa compraventa, por ejemplo. ¿Sí? Por más que él conozca la situación,
y sepa que ese vendedor, sí, podría ser a veces en los registros del interior, sí, que el escribano tiene un conocimiento mayor, que se conocen más, ¿sí? Por más que tenga conocimiento de que esa persona es incapaz, que ha sido declarada incapaz, y que el acto es absolutamente nulo, como no le surge del documento, tiene que inscribirlo en forma definitiva. Y esta dijimos que está en el numeral 2, ¿y en qué otro numeral más tenemos calificación sustancial? Acá vieron que cuando, que no les dije cuando Juan dijo el 4, ¿sí? Para la calificación formal instrumental dentro del 4, ustedes tienen que se puso y que quedó fuera de lugar el pago de la tasa, ¿sí? Eso es una causal de rechazo. La ley 19.355, en el artículo 435, agregó una causal de rechazo en los tipos de calificación. Bueno, ¿encuentran en estos numerales? ¿El 5? Perfecto, ¿sí? Cuando el acto o contrato no sea de los que legalmente deba inscribirse. Porque dijimos, ¿sí? Y dice, cuando no se cumplan las demás exigencias impuestas por las leyes y reglamentaciones para ser admitidos a la publicidad registral. Dijimos que para que un acto sea inscribible, tiene que haber una norma, una ley, que establezca, que cree publicidad y establezca que ese acto es inscribible. O sea que, si se presenta a inscribir, habíamos dicho, las motos, yo les había dicho, en el registro mobiliario, en el Registro Nacional de Vehículos Automotores, las motos no tienen aptitud registral, no son actos inscribibles, ¿sí? Entonces, si se presenta una compraventa de una moto, lo que va a hacer el registrador, lo va a inscribir en forma provisoria, ¿sí? Aún en estos casos que no son actos inscribibles, va a rechazar la inscripción, sino que lo va a inscribir en forma provisoria, lo que decimos. El interesado sacará el documento del registro mediante el procedimiento del desistimiento, o si no, dejará pasar los 150 días para retirar, que caduque la inscripción y retirar el documento del registro. Entonces, en el 5 tenemos también la calificación sustancial. Y después, cuando esté calificando ese documento, también va a controlar que se cumpla con las normas fiscales. Así como controla el escribano cuando realiza la escritura, el mismo contralor fiscal hace el registrador. Y acá todo lo que ustedes vieron en tributario, ¿sí? Va a controlar que esté al día en el pago de contribución inmobiliaria, impuesto de enseñanza primaria, impuesto del patrimonio si corresponde, el pago del impuesto a las transmisiones patrimoniales, los aportes al BPS si el vendedor es contribuyente del Banco de Previsión Social. Todos esos contralores fiscales los va a hacer el registrador. Y si ve, cuando está calificando el documento, que falta un contralor, va a inscribir en forma provisoria, ¿sí? Dando la posibilidad a que el interesado levante esa observación. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Entonces acá Bien. sería el numeral tercero y el segundo de cuarto. Perfecto. Acá sería, El segundo inciso del no, cuatro. el segundo no, el segundo No. es, No, yo digo el tercero y el segundo inciso del 4. no, el tercero está perfecto. Ah, ¿Sí? solo el 3. Acá sería el 3, que son los que no hayan cumplido
las exigencias de las leyes tributarias aplicables y sus reglamentaciones. O sea que si no cumplen, el registrador observa e inscribe en forma provisoria. En el numeral cuarto, ¿sí? El inciso segundo era lo que les decía, Juan. Se agregó este numeral, pero no tiene nada que ver con la calificación. Porque cuando el registrador, como decía Sheila, cuando el registrador tome el documento, antes de entrar a la calificación del mismo, va a fijar que se haya pago la tasa registrada. Si no se pagó, lo rechaza. Después, las causales de rechazo, que el decreto sí 41/2020 establece el pago de la tasa, están en el artículo 55 del decreto 99/98. Esto se puso, pero está fuera de contexto, ¿sí? Si falta el pago de la tasa dentro del plazo de 5 días, ¿sí? Contados a partir de la presentación del documento al registro, es un rechazo. Ya es como si no se hubiera inscrito el documento. No lo mira más. Entonces, acá encontramos los 3 tipos de calificación, en el artículo 65 que están los límites, y el registrador solo puede observar lo que ustedes tienen establecido, sí, en estos artículos. Entonces, lo califica y luego, si nos vamos al acto de función registral, decide, ¿sí? Viene el acto de decisión, que habíamos dicho que era el acto por el cual el registrador decidía inscribirlo en forma definitiva, en forma provisoria, o podía denegar, rechazar esa inscripción. Y vamos al artículo 64, que nos quedó en numeral segundo. Leo el 64. Sí, el numeral segundo, el primero ya lo leímos. Bueno, dice, si no le mereciere observaciones que obsten a su inscripción definitiva, procederá a efectuarla, en caso contrario, la inscribirá provisoriamente. Ahí está. Quedamos ahí, ¿sí? O sea que si no le merece observaciones, lo va a inscribir en forma Provisoria. si no le merece ninguna observación. Definitiva. Definitiva, perdón. Bueno, y si cuando lo está calificando ve que le faltó un contralor fiscal, por ejemplo, no pagó contribución, ahí lo va a inscribir en forma provisoria. Provisoria en ese caso. Podemos decir que es algo y puede, antes de todo esto, rechazarlo. Primero es denegar la inscripción, ¿sí? Porque habíamos dicho, las causales de rechazo son causales muy groseras. Entonces, antes de pasar a toda esta etapa, lo primero que hace es denegar, rechazar. Y solo en esos casos que establece la ley, por eso es importante que los aprendan, que sepan cuáles son, porque todo lo demás amerita una inscripción provisoria, ¿sí? Amerita que el registrador lo inscriba en forma provisoria a ese documento por un plazo de 150 días corridos, contados a partir de la presentación del documento al registro, ¿sí? Dándole la posibilidad de que el interesado se presente y levante la observación.
Y después tener presente, que eso también es muy importante, que la inscripción provisoria, habíamos dicho que produce los mismos efectos que una inscripción definitiva, siempre que el interesado levante las observaciones dentro del plazo que establece la ley. ¿Sí? Ustedes a veces les parece que la inscripción provisoria no produce ningún efecto, y no, produce los mismos efectos. ¿Sí? Por supuesto, siempre que se levante esa observación, el documento va a tener oponibilidad desde que se presenta, va a tener prioridad desde que se presenta. Si no se levantan las observaciones, esa inscripción caduca. ¿Sí? Pasan 150 días corridos, contados desde la presentación, y la inscripción caduca y el registro les devuelve el documento. Y otra posibilidad que ya la habíamos visto, ¿sí?, eran las causales de rechazo. Las causales de rechazo están establecidas en el artículo 55 del decreto 99/98. Y ahí ustedes tienen que arreglar, no sé si es en la diapositiva de función, que tienen el artículo 53 o 51, ¿no? Tienen que arreglarlo, es el artículo 55 del decreto 99/98, modificado, sí, por el decreto 41/2020, que es de 7 de enero del 2020. ¿Y se acuerdan cuáles eran las causales de rechazo? Eran 5, ¿no? No se paga la tasa. Ahí está. Es ¿Qué plazo una. hay para pagar la tasa? Bueno, vamos a decirlas todas y después las vemos. No se paga la tasa registral dentro del plazo que establece la ley. ¿Cuál es la otra? 5 días hábiles, ¿no era? Ahora lo vemos. Es importante. Ah. Sí, ahora lo vemos. Gabriela me habló. Romina. Romina, ya lo vemos. Estaba buscando el decreto y no lo encuentro. ¿Qué más? Otra No se causal paga. era cuando se enviaba el documento, pero sin la minuta registral, que eso se agregó hace poco. Eso es una de las causales. Este decreto 41/020 regula justamente la minuta digital. Cuando ustedes se reciban con seguridad, la minuta no va a ser como la vamos a aprender a hacer en la clase, que la agregamos al documento, sino que se va a enviar en forma digital. Actualmente, sí, tenemos el decreto, pero todavía esa minuta se realiza, sigue haciendo en formato papel y se agrega en el documento. No se envía en forma digital al registro. Entonces, lo que regula todo el decreto es eso, la minuta digital. Entonces, es una de las causales que agregan en el decreto. Habla de la minuta digital, pero bueno, actualmente entendemos que está comprendida también si falta la minuta en formato papel, que es una causal de rechazo. ¿Qué más? Por incompetencia también. Podía ser, sí, por incompetencia. En materia o territorial. Ahí está, sí, por razón de materia o por razón de territorio. Y ahí que habíamos visto ejemplos. En materia era, por ejemplo, lo del automotor en el registro de propiedad inmueble, habíamos dicho. ¿Y territorio? Cuando se registra en un inmueble de Montevideo, en el registro de Canelones, por ejemplo. Ahí está, perfecto, ¿sí? Entonces son causales que son, lo que decíamos, son groseras. Actualmente, bueno, el documento ingresa al registro, ¿sí? Con todo este sistema de buzoneras, el documento ingresa. Antes del COVID, cuando de repente ya lo llevábamos, el mismo funcionario administrativo nos decía, bueno, tenés que llevarlo a automotor o a inmueble, no es el registro competente. Ahora el documento va a ingresar al registro, ¿sí? Y antes de la calificación va a denegar la inscripción el registrador. ¿Qué más habíamos dicho? Sede incompetente, la minuta, falta el pago de la tasa registral. Si Por falta, falta de no datos. sé. Sí, eso, falta de datos importantes. ¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, que falte el número de padrón de una compraventa. Ahí está, ¿sí? O el nombre el nombre de una parte. Ahí está, ahí tenemos que ver si, bueno, si en un registro que se ordena en base al número de padrón, los índices son en base al número de padrón, como por ejemplo es el registro de la propiedad, sección inmobiliaria. Si presenta una compraventa y falta el número de padrón, falta el elemento esencial, sí, para poder indizar ese documento. Entonces, se rechaza. Si van a presentar un oficio que traba un embargo genérico y falta el nombre de la persona a la cual sí se le está trabando ese embargo genérico. Entonces, cuando ingresa, faltan los elementos necesarios para que el registro pueda indizar, para que el registro pueda ingresar al sistema esa medida, ¿sí? Entonces, lo que hace es rechazarlo. El rechazo, vuelvo a insistir, es como que el documento nunca ingresó al registro, ¿sí? Se rechaza, se deniega la inscripción del mismo. Y ahora iba la tasa, que la tasa a veces, pues decimos, estos son errores que son errores importantes, que se pueden dar, no se deben dar todos los días, ¿no? Son errores gruesos, pero tenemos un error que, bueno, como puede ser la minuta y también el pago de la tasa, que ustedes van a encontrar a veces que nosotros tenemos, cuando entran en la Asociación de Escribanos, simuladores para los vencimientos, ¿sí? La caducidad de las inscripciones, porque aunque a ustedes les parezcan mentira, a veces cuando tenemos plazos de caducidad, o no sabemos contarlos, o si no, nos olvidamos, ¿sí? Entonces ustedes después cuando se reciban van a ver que tienen simuladores en la página de la Asociación de Escribanos, en las cuentas personales, para que nosotros si tenemos un documento que está observado, tenemos que estar muy pendientes, decimos, bueno, acá tenemos 150 días, pero a veces esos 150 días que parecen mucho, depende de la observación que sea, ¿sí? Y lo que necesitemos para levantar esa observación, se van rápido. Y la tasa es lo mismo, la tasa son, a ver cómo es el plazo de la tasa. ¿Qué nos dice la ley? A ver si lo leemos. ¿Lo leo, profe? Sí. Artículo 55, literal C. Cuando no sea efectivo el pago de la tasa registral dentro del plazo perentorio de 5 días hábiles, a contar del siguiente a la fecha de presentación al registro del documento. Ahí está, ¿sí? Entonces, dice, son 5 días hábiles a contar del siguiente a la fecha de presentación del documento al registro. O sea que si lo presentamos hoy, ¿cuándo comenzamos a contar los 5 días? Mañana. Mañana, sábado y domingo, no se cuentan porque son hábiles, ¿sí? Entonces, contamos el lunes como día 2, el martes como día 3, el miércoles como día 4 y el jueves, ¿sí? Es el último día que tenemos para el pago de la tasa registral. Entonces, es importante, a veces digo, entre tantos papeles, puede suceder que nos olvidemos, ¿sí? O a veces nos acordamos y infartamos cuando nos acordamos que no la pagamos, por las consecuencias que tiene, ¿sí? Porque yo les había dicho que es muy importante porque al denegar la inscripción, ese documento se devuelve otra vez al interesado. ¿Ustedes lo pueden volver a presentar? Sí, lo pueden volver a presentar. El problema es todo lo que pasó en ese interín, ¿sí? Que se pueden haber inscrito actos que afecten a ese bien o a esas personas y que van a tener prioridad después ante la inscripción que ustedes hagan de esa compraventa, ¿sí? Puede ser que sea una compraventa, se olvidaron
rechazan, la sacan, la vuelven a ingresar, pero en ese interín, María, ¿ibas a decir algo? No. En ese interín cae un embargo, se inscribe, sí, un embargo en el Registro Nacional de Actos Personales. Y ese embargo al vendedor afecta y tiene prioridad frente a la compraventa que ustedes otorgaron. Entonces, es de mucha importancia tener en cuenta, sí, cuando se rechaza un documento, y no sé si eran ustedes que me decían, bueno, si solicitamos una reserva de prioridad, y de repente, entre que me deniegan, tengo que volver a solicitar fecha e inscribirla, se me pasaron ese plazo de 30 días. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que cuando hay un rechazo, se está denegando la inscripción y los efectos pueden ser importantes y nuestra responsabilidad también. Ustedes tienen también en la diapositiva, bueno, la problemática de la aplicación del principio de legalidad. Los actos emanados de la jurisdicción los vamos a ver después en cuanto a la calificación de los mismos cuando veamos el principio de rogación. Pero ustedes van a encontrar que en el principio de legalidad una de las problemáticas que puede tener el registrador es que dijimos que era un escribano, que era un estudioso del derecho, ¿sí? Que tenía amplios conocimientos en derecho, pero que a veces podía suceder que hubieran diferencias de criterios, ¿sí? Podía ser dentro de para calificar un mismo acto dentro de la misma oficina o en diferentes sedes registrales. Y ahí nosotros, ¿qué habíamos hablado cuando hablamos de esta diversidad de criterios que había a la hora de calificar un documento? Que tenían que tener un criterio único en realidad para calificar, que los criterios los determinaba la comisión asesora. Que a veces, ¿sí? Ante temas que son controvertidos, no siempre vas a ver que haya un criterio único, ¿sí? Porque dijimos, hay también cierta, son estudiosos, puede ser que tengan diferentes posiciones, pero ante temas que son controvertidos, ¿sí? Que hay más de una posición con respecto al mismo, como tú decías, Romina, es muy importante a partir de la entrada en vigencia de la ley de registros, las funciones que tiene el director, ¿sí? Cuando vimos las funciones, las competencias que tenía el director general de registros, dijimos que fijaba criterios de calificación que eran vinculantes para los registradores. Y es fundamental, ¿sí?, a la hora de calificar, que haya estos criterios que son vinculantes. Pero como yo les digo, no ante cualquier problemática, sino ante temas que son controvertidos. Ahí el director, para fijar los criterios, como decía Romina, necesita contar, ¿sí?, con el asesoramiento preceptivo de la Comisión Asesora Registral, que era uno de los órganos de apoyo, y yo les decía, es el órgano que estudia. Entonces, cuando se unifican criterios, se facilita, por supuesto, la calificación para el registrador y para nosotros los usuarios también. Es una tranquilidad saber que un documento va a ser inscrito o va a ser calificado de la misma manera, cualquiera sea la sede registral. ¿Sí? Y ahora yo les puse unos casos que de repente, en la última diapositiva, son y 11. De repente nos podemos tomar 15 minutos. Formamos los grupos, Cintia, para que ustedes miren, analicen en grupos, porque está bueno también que lo vean con los compañeros. La última diapositiva, ustedes tienen diferentes situaciones, ¿sí? Y ahí van a indicar cuál es la actitud que tiene que tener el registrador ante esa situación.
cómo lo va a inscribir, qué les parece a ustedes. Entonces, formamos grupos. Sí, Todos no tengo tienen las facultades yo. A ver, para capaz que si vos me... Y yo no tengo la facultad de grupos. Sí, ahí en grupos y después en la parte que se pueden generar automáticamente, Es que no tengo grupos, aunque te parezca increíble. ¿no? Tengo participantes, votaciones, chat, compartir pantalla, grabar reacciones. Y en más, tengo transcripción en vivo. Acá sí tengo, ¿cómo? Tenía así. Apareció. Yo dije, ya ahí, transmisión en vivo, dije, no, esto no lo toco. Bueno, hice, ahora creo, Cintia, ¿cuántos grupos tenemos acá? Trabajen con los compañeros. Tenemos 10 grupos formados. Ah, Y hay que ponerles la opción, creo que es la tercera, de que ellos se puedan unir a los grupos solos. perfecto, entonces ya lo inicié. Hablo y hablo y hablo sola. Son 10 grupos entonces acá, Cintia. Y el audio no me activaba. Sí, son 10 grupos en la noche. Y los que quedan acá, ¿qué pasa? ¿No pueden entrar todavía los grupos o están entrando? Capaz que cuesta también un poquito el entrar. A veces es complicado si están con el celular para entrar a los grupos. Para entrar, sí. Lo que pasa es que tampoco sabemos en los grupos que están para ingresarlos en los grupos. No, pero me puedo ir fijando. Ahí. La segunda, se presenta a inscribir una compraventa de un inmueble en la cual no se controló estar al día del pago del impuesto de enseñanza de primaria. Ahí vamos a hacer una nulidad relativa creo que se puede subsanar, o sea, le damos los 150, provisoria, perdón. Ahí va eso, inscripción provisoria. Inscripción provisoria, exacto. Se le da 150 días corridos para que pueda subsanar el tema. Ahí va. Perfecto.
Después vamos con la tercera. Se presenta a inscribir una compraventa por la cual A vende a B y son cónyuges entre sí, no divorciados ni separados judicialmente de bienes. Bueno, ahí es nulidad, ahí en realidad es nulidad absoluta y igual lo vamos a escribir, claro, en forma provisoria. Dijimos que igual no importa, lo tenemos que hacer igual. Entonces ella está sin grupo.